Alejandro Berkovich, ¿cómo estás, Berko? ¿Qué tal, Gato? Bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, seguimos trabajando acá con Berko. Tiene todas las cuentas, se las adelantamos ayer, los 4.040 nombres de los argentinos que vía el HSBC admitido. Ayer veíamos el informe frente al Parlamento británico, donde las autoridades del HSBC admitieron maniobras ilegales, y tenemos aquí con Berko los nombres de los 4.040 argentinos que depositaron plata en el exterior. Es así, Gato. Lo que tiene pendiente al establishment son estas 4.040 cuentas. En las últimas horas, desde ayer y especialmente hoy, se terminó de negociar qué es lo que va a ocurrir la semana que viene, cuando empiecen a comparecer ante la comisión bicameral los primeros titulares de las cuentas y también algunos funcionarios del gobierno, del Estado, como el presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, o el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, que van a tener que establecer hasta qué punto los titulares de estas cuentas no declararon este dinero que poseían en 2006 y 2007, según lo que reveló el arrepentido del HSBC Suiza, Hervé Falciani. Hubo en la comisión cruces de chicanas en torno a por qué, por ejemplo, reclamaba la oposición, que está en minoría en esta bicameral, reclamaban explicaciones de por qué se citó primero a Cablevisión, a representantes de Cablevisión y Multicanal, del grupo Clarín. Ellos ven allí una embestida del gobierno frente al multimedio que permanentemente enarbola banderas de la oposición y con el cual se enfrentó por la ley de medios. Es muy curioso que esto no haya tenido casi repercusión, Gato. Ayer, no tiene repercusión. A mí me sorprende. Sí, ayer cuando hablábamos decíamos, bueno, empecemos a desglosar los nombres porque mañana seguro que van a salir en los diarios. Sí. Uno mira los diarios y sigue brillando por su ausencia el escándalo que recorre el mundo, sí, de las cuentas secretas del HSBC. Ahora, yo te digo, mucho más llamativo, porque eso es hasta atendible, porque evidentemente hay un sector muy importante del establishment que no quiere que se sepa esto, como no quiere que se sepa lo de Iron Mountain, como muchos temas que son tapados lamentablemente en la Argentina. Es mucho más llamativo y es mucho más preocupante y grave que la justicia no se ocupe. Porque la justicia argentina ya tendría que estar ocupándose no solamente de estas cuentas, las que denunció también Arvizu en su momento. Y tenemos, ya que hay cierta dirigencia política que tanto le importa lo que pasa en otras partes del mundo, que tanto le importa lo que pasa en el primer mundo, que se fijen lo que ha pasado en el primer mundo con estas denuncias que estaba contando Berko. En Italia, en Francia, en España, han tenido que devolver la guita al fisco, señores, porque actuó la justicia y tuvieron que devolver la plata al fisco. Y no es posible que en esta Argentina no se encuentren jueces que muevan los expedientes, o que esto hayan tenido que andar mendigando juzgado porque nadie lo quería aceptar. Y que ahora lo tienen, nadie quiere ir contra el poder económico en la Argentina. La justicia argentina, que dice estar queriendo investigar todo, o mejor dicho, lo que yo digo, la justicia tuerta, investiga lo que políticamente le conviene, lo que sectores económicos tapan, no lo investiga. Es una vergüenza. ¿Por qué no imitamos lo que han hecho en otras partes donde ya han tenido... ¿Qué países? Bueno, en Italia ya tuvieron que... En Italia, en España, por ejemplo, además es interesante ver que en estos países del primer mundo, donde ya hubo repercusiones fiscales de estas listas, de este tipo de listas, se recuperó plata de gente muy poderosa. Claro. Por ejemplo, de los Botín de España, los dueños del Banco Santander. Le tuvieron que devolver plata al fisco por cuentas que no habían declarado en Suiza y que se destaparon a raíz de este escándalo. Le pasó a un par de modistas muy famosos de Italia, dueños de las primeras marcas de alta costura del mundo, que también tuvieron que devolver dinero. A ver, esta lista que vos ves acá, bueno, ahí tenés la cantidad de contribuyentes, como lo contaron en la bicameral. Esta lista que vos ves acá, todos estos nombres, son apellidos, en la mayoría de los casos, desconocidos, pero en algunos casos muy conocidos.
Y para los que ayer, cuando nosotros revelamos en exclusiva los primeros de estos nombres, no los que trascendieron, los 20 que dejó trascender la presidencia de la bicameral en manos del oficialismo, sino los que surgieron de esto que empezó a circular ayer mismo entre los diputados, entre los 10 que están ahí del oficialismo y la oposición. Algunos se burlaban, decían, están mencionando apellidos que son conocidos sin probar vínculos familiares. Bueno, la información que tenemos es que la mayoría de estos apellidos conocidos que ayer les mencionamos ya empezaron a verse cruzados con los titulares de los apellidos que uno conoce por las noticias. A ver, es práctica habitual que haya una cuenta a nombre de un familiar y es práctica habitual también que la haya a nombre de testaferros, por lo cual es muy probable que muchas de las cuentas con más plata y con nombres anónimos que figuran en esta lista sean de amigos de ricos y famosos argentinos que no figuran, que tuvieron la suerte de esos 2 años no haber figurado como titulares de cuentas. Lo que dice Arbizu, que va a ir la semana que viene a declarar a la bicameral, es que esto está replicado en todos los demás bancos de inversión, o sea que hay montos similares a estos 3.500 millones de dólares sin declarar en otros bancos de inversión a nombre de argentinos, y además lo que él dice es que de 2006 para acá, por la tasa de retorno, la tasa de rentabilidad que tienen estos ahorros allá, esto se tiene que haber incrementado y que además estas mismas cuentas las tienen que haber alimentado más, por lo menos hasta 2014, que fue el año en el que Hervé Falciani empezó a destapar todo. Los apellidos que ayer te mencionamos son los sobresalientes que surgen de estas listas y son efectivamente de mucho renombre en el establishment. Está Fortabat, que es así, figura un nombre y apellido, la difunta María Lacroze de Fortabat y su heredera María Moedo. Pero figuran también los Roemers, figuran también, como dijimos, 5 personas de apellido Rodríguez Larreta, uno de los cuales, el padre de otros 3, está casado con Mitre. Es una Mitre de Rodríguez Larreta que tiene a su vez hijos. Rodríguez Larreta, todos figuran en esta lista. Hay amigos de todos los sectores políticos, no es que estemos destacando porque es de un sector específico, es de la oposición. Está, por ejemplo, la familia Urquía, que no es un apellido muy común, el apellido Urquía. Y ahí también, en el Senado, donde los conocen muy bien, porque el dueño de la Aceitera General de esa fue senador, es prácticamente dueño de un pedazo de la provincia de Córdoba, también están cruzando estos nombres y también nos dijeron las fuentes que hay vínculos con las familias patricias, las familias adineradas que todos conocemos, a pesar de que no sean las que figuran nombre y apellido acá. La familia Román, también, del área del transporte de cargas específicamente, y después algunos apellidos muy conocidos en la City, como Cohen o como Beraja, que figura de hecho el ex titular de la DAIA como una de estas cuentas y probablemente también sea citado. Todo esto está en manos, Gato, de la justicia, y todos los titulares de estas 4.040 cuentas fueron intimados a explicar la situación, porque esto, claro, viene oficialmente del gobierno de Francia, pero a la vez viene vinculado a la denuncia judicial. La denuncia judicial que la hace el contador de la FIP, Horacio Curien, hizo que también se enviaran intimaciones a las personas físicas, a las personas jurídicas, que en su mayoría no respondieron. De los 3.096 responsables de estas cuentas que se notificaron al 17 de noviembre pasado, respondieron solamente 917. Y de esos 917 que respondieron, 890 respondieron oficialmente a FIP que no tenían ninguna cuenta. Bueno, vamos a seguir la semana que viene profundizando el trabajo del fin de semana y vamos a continuar la semana que viene con estos datos y vamos a esperar novedades de la justicia, a ver si actúa de una vez por todas. Alejandro Bodal, buenas noches. Buenas noches. ¿Algo para decir de...? Yo creo que es una barbaridad que toda esta gente saque plata, ¿no es cierto?, y esté en esa situación. 80.000 millones de dólares en los últimos 12 años se calcula que se fueron del país sin pagar un impuesto, sin saber el origen de esos fondos. ¿Cuántas cosas se podrían hacer si esta gente, que son los de mayor capacidad productiva, pusiera para salud, para educación a través de impuestos?
Sí, lo más preocupante también que una institución bancaria como la HSBC les haya dado esa posibilidad, ¿no? Que les haya hecho esa trampa para que se fugue todo ese dinero, ¿no? Eso también es lo más preocupante. Bueno, otra de las cosas, Gato, que se estaba comentando en la bicameral es que muy probablemente las sanciones contra la HSBC sigan profundizándose. Ya las hubo y pueden profundizarse a partir de lo que surja la semana que viene misma en la bicameral. Y la fuga de capitales siempre la conocimos, pero siempre fue anónima. Claro. Esta es la primera vez que hay los dedos, que están los de huellas dactilares de todos los que se la llevan. Bueno.